Bueno, espero poder ayudarlos con los conceptos de geotermia. Este es un tema de mi tesis de pregrado, con ayuda del ingeniero Hugo Melgar, que fue mi asesor de tesis. Y sin más preámbulo con el tema, voy a comenzar dando la charla. Bueno, la ponencia 2 se titula Aprovechar la temperatura del agua producida en los campos de petróleo de la selva peruana para generar electricidad mediante la tecnología del ciclo binario geotérmico. Bueno, antes de empezar, acá podemos ver, digamos, el contenido de la charla, ¿no? Que vamos a ver un planteamiento, una introducción, el concepto de energía geotérmica, sistema petrolero, sistema geotérmico, ciclo binario geotérmico, campus petrolero de la selva peruana, campus petrolero del lote 8, análisis económico, una evaluación ambiental, las conclusiones y recomendaciones. Pero antes de empezar, quisiera que vean el gráfico del lado derecho, que me llamó mucho la atención, que se llama Shot and Recovery, ¿no? Que significa golpe y recuperación, donde la línea horizontal nos da una visión de la línea del tiempo, y en el eje vertical podemos ver las emisiones de CO2 por el uso de combustibles fósiles. Entonces, como podemos ver con el paso del tiempo, las emisiones de CO2 por emisiones de combustibles fósiles ha ido incrementándose. Y ha habido, digamos, pequeñas crisis tanto de petróleo, tanto de crisis financieras, pero nosotros centrémonos en el 2020, donde nosotros estamos presentes. Todos hemos sido testigos que durante esta pandemia había como un stop de las emisiones de CO2, y entonces, a causa de esta crisis por el COVID-19, se ha disminuido las emisiones de CO2 por combustibles fósiles. Pudimos ver la calidad del aire había mejorado, algunos animales que estaban en peligro de extinción reaparecieron, y entre otras cosas. Entonces, vemos acá un escenario por la International Energy Agency, un forecast, un pronóstico de que ellos nos dicen, por ejemplo, que la línea negra punteada es la actual trayectoria si no hubiera la pandemia. Entonces hay dos escenarios con la recuperación sucia, o sea, con combustibles fósiles, y la recuperación verde, ¿no? Con energía renovable. O sea, si no hubiera habido la pandemia, las emisiones de CO2 hubieran incrementado. Pero ¿qué pasa? Como hubo la pandemia, tenemos dos escenarios, porque muchos países van a tender a recuperar su economía, entonces van a tratar de utilizar energía. Si utilizan la energía sucia, que son los combustibles fósiles, para generar energía eléctrica, va a haber un incremento de CO2. Pero si utilizamos la energía verde, va a haber una disminución de estos. Y este es el punto donde yo me quiero focalizar, ¿no? Que debemos pensar en el cuidado del ambiente. Bueno, sin más preámbulos, ya teniendo el panorama, continúo con la exposición. Ya, el planteamiento. Ya sabemos que bueno, en los campos de petróleo de la selva, el corte de agua está por encima del 95%, donde la temperatura de los geofluidos en cabeza de pozo está alrededor de los 100 grados Celsius. Para la extracción de hidrocarburos se utilizan centrales eléctricas que utilizan motores de combustión, los cuales emiten gases de efecto invernadero, partículas contaminantes, y generan un impacto ambiental, generando un incremento de los costos operativos, ¿no? Tanto de mantenimiento y consumo de combustible. También sabemos que al incrementar estos costos es debido a que a mayor temperatura produce mayor elongación en los acueductos que se instalaron en superficie, así como en los pozos de reinyección. Por otro lado, se ve que las comunidades nativas exigen al gobierno electricidad, ¿no? En la selva peruana, porque ellos tienen energía eléctrica de 3 a 4 horas al día. Entonces esto genera conflictos sociopolíticos. ¿Cuál es el objetivo principal, no? Es aprovechar la energía térmica del agua coproducida en los campos de petróleo de la selva peruana. Los objetivos secundarios es disminuir el uso de combustible fósil en la generación de energía eléctrica, aminorar los costos operativos reemplazando parcialmente los generadores de las centrales eléctricas por el sistema binario geotérmico. También incorporar una nueva fuente de energía en la matriz energética actual en el Perú,
y dotar de electricidad a las comunidades nativas, poblaciones foráneas que se formaron cerca de los campos petroleros, para que industrialicen los ingentes recursos naturales que encierra la selva peruana, como las medicinas naturales, y estableciendo puestos de trabajo. Una breve introducción, ¿no? Sabemos que las energías renovables contribuyen a la seguridad y sostenibilidad energética. También vemos un incremento en los últimos años. Representa la generación eléctrica mundial en 25%. También tenemos presente que la geotermia y los hidrocarburos consisten en las cuencas sedimentarias, por lo cual tiene la posibilidad de suministrarlo para generar energía eléctrica. En los campos, hay países que ya aprovechan esta tecnología para generar energía eléctrica. Bueno, este es un pequeño concepto de energía geotérmica que todos ya conocemos tal vez, que es la energía térmica que contiene las rocas en los fluidos que fluyen a través de las fisuras y poros de la roca. Lo más importante es rescatar el gradiente geotérmico, ¿no? Que aumenta la temperatura con la profundidad de la Tierra y la corteza terrestre. Y tener presente que la gradiente geotérmico promedio de la Tierra está alrededor de 25 a 30 grados Celsius por cada kilómetro. Bueno, también tenemos que tener presente para entender este tema, que es un sistema petrolero, ¿no? Los componentes principales de un sistema petrolero son la roca generadora, donde se produce el hidrocarburo, la migración primaria y secundaria, la roca de almacenamiento, ¿no? El reservorio donde se va almacenando el hidrocarburo, es una roca permeable, y la trampa y la roca sello, que es la estructura que va a tener el reservorio, y la roca sello es una roca impermeable que impide que se escapen a superficies los hidrocarburos. También tenemos que tener presente que es un sistema geotérmico, ¿no? Que está compuesta por fuente de calor, como podemos ver en el gráfico, un reservorio geotérmico, que es una roca permeable, sistema de suministro de agua a través de las lluvias y una capa sello, ¿no? Una roca impermeable que impide también el escape, ¿no? De los fluidos hacia superficie. Acá es importante tener presente los sistemas geotérmicos, que se divide en 5 sistemas principales, ¿no? Sistemas marinos que se dan en las dorsales oceánicas, los sistemas hidrotermales que son muy útiles en los sistemas binarios, sistema de roca seca caliente, que requiere de mucha tecnología, y los sistemas magmáticos que están cerca a los volcanes, ¿no? A la zona volcánica. Y tenemos por último los sistemas de agua coproducidas en campos de petróleo. Como podemos ver acá, es un reservorio de petróleo que está asociado a agua, ¿no? Mayormente estos reservorios se da cuando el mecanismo de empuje es por water drive, cuando ya la depresión de hidrocarburos ya está llegando a su límite económico, entonces lo que predomina es el agua de subterránea, ¿no? Entonces, para diferenciar esto, ¿qué es lo que le hace importante a estos campos petroleros, ¿no? Tenemos que tener presentes las reservas y recursos geotérmicos, ¿no? Acá, según el diagrama de McKilby, adoptaba geotermia, tenemos el criterio técnico económico, ¿no? Que en la zona horizontal podemos ver la seguridad geológica y en la eje vertical la economía, ¿no? Entonces tenemos que tener presentes estos conceptos, ¿no? Que el recurso es, puede ser extraído económicamente en un futuro próximo, tanto identificado como no descubierto, ¿no? Como podemos ver los sistemas de roca caliente seca, ¿no? Y la reserva son los recursos que pueden ser extraídos económicamente en la actualidad y son identificados como económicos. Entonces, ¿qué es lo que le hace interesante, atrayente a estos campos petroleros? Que estas zonas ya están probadas, ya se conoce, ya se tiene todos los datos de registro, se sabe la ubicación de los pozos, los geofluidos que se produce el caudal. Entonces, tenemos una seguridad geológica 100% porque ya están estos recursos, estas reservas ya están probadas, y también tenemos que es rentable económicamente. Entonces acá podemos ver también el concepto de ciclo binario, ¿no? Como podemos ver acá al lado derecho un ejemplo, ¿no? En imagen, que utilizan fluidos calientes de temperaturas entre 80 y 180 grados Celsius, ¿no? El ciclo binario. Entonces, como podemos ver acá el pozo, la temperatura del reservorio es de 100 grados y en cabeza de pozo 97 grados Celsius, que son muy parecidos a los pozos petroleros de la selva peruana. Entonces, a través de un intercambiador de calor, le transfiere energía térmica a un fluido motriz, que su punto de ebullición es menor que la del agua, más o menos 32 o 32 grados Celsius, ¿no? Entonces este se vaporiza y acciona una turbina para generar energía eléctrica. Entonces lo bueno de este ciclo binario que es un ciclo cerrado. Como podemos ver, acá hay un ejemplo de Alemania,
de la locación, por ejemplo, nos da que la potencia eléctrica es de 0.25 megawatts, la tecnología Organic Rankine Cycle, que es el ciclo Rankine orgánico, con una temperatura en cabeza de pozo de 97 y una profundidad de 2.250 metros, ¿no? Que está en funcionamiento desde 2003, que es muy parecido a los campos de petróleo de la selva peruana. Lo otro, bueno, nos centramos acá, ¿no? En los campos petroleros de la selva peruana. Podemos ver acá, por ejemplo, el mapa del Perú con las gradientes de temperatura, donde los de color rojo representan una mayor gradiente y los puntos azules menor gradientes. Como se mencionó al inicio, la gradiente de temperatura promedio de la Tierra es entre 25 a 30 grados Celsius por cada kilómetro. Entonces, por acá podemos ver anomalías de 40.1, 41 y 43.5, ¿no? Tanto en la selva norte como en la selva central. Entonces, nosotros nos damos cuenta que estos pueden ser recursos geotérmicos. Y la sorpresa es que estos campos petroleros coinciden con la ubicación de estas gradientes geotérmicas, con estas anomalías. O sea, la geología se presta para ello, ¿no? Entonces tenemos dos campos principales que se vienen explotando desde 1974, ya 50 años de explotación, que es el lote 192 y el lote 8. Más o menos estos pozos están a una profundidad de 3.000 a 3.200 metros, cuya temperatura promedio del reservorio está entre 120 a 125 grados Celsius. Bueno, acá podemos ver la sección estructural geológica, ¿no? Tanto de la cuenca del Marañón, que es selva norte, y la cuenca estructural de la cuenca Ucayali, que es la selva central, como vimos las anomalías, ¿no? De gradientes de temperatura. Entonces podemos ver que la geología se presta para ello, ¿no? Para poder utilizarlos como reservas geotérmicas. Igualmente acá, ¿no? Podemos ver una anomalía de la estructura geológica, lo cual el basamento está muy cerca a la zona de producción, que más o menos está en el Cretáceo, igualmente en la cuenca Ucayali. Entonces, haciendo un análisis de estudio, vemos que la producción histórica de petróleo por año desde el 2009 hasta el 2019 del lote 8 y lote 192, que ha ido declinando, o sea, ha estado en depresión. Entonces, acá podemos ver en el 2016-2017 digamos, algo decreciente notorio. Esto es debido a que hubo conflicto con las comunidades, lo cual pararon la producción y por eso que se ve, ¿no? Como digamos, una anomalía de producción de petróleo. Entonces, por ejemplo, en los últimos 10 años la producción de petróleo ha ido declinando con un aumento en la producción de agua. El lote 8 en el 2019 tuvo una producción acumulada de 1.600.000 barriles de petróleo, cifra menor que la producción acumulada del 2018, que fue de 2 millones. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en el lote 8. ¿Por qué? Porque es de un estudio más factible para poder hacer un proyecto piloto. Entonces, este lote 8 se divide en 4 campos petroleros: Corriente, Pabayacu, Yanayacu y Chambira. Entonces, nosotros elegimos Corrientes debido al flujo que maneja, ¿no? Es mayor el flujo que se maneja, ¿no? Tenemos una producción de agua de 330.000 barriles por día de agua y 4.600 barriles de crudo, ¿no? Entonces, el corte de agua del lote 8 fue mayor al 98% en agosto del 2018. Entonces, vemos el incremento de agua en estos campos para ser aprovechados para generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en el campo de Corriente. Entonces, el campo de Corriente tenemos el mapa donde podemos ver ubicados las baterías y los pozos. Entonces, este campo se divide en batería 1 y batería 2, donde se hace todo el proceso de producción de petróleo. Entonces, batería 1 está conformado por 12 pozos productores y 4 inyectores, y batería 2, 30 pozos productores y 6 inyectores. Entonces, podemos ver acá la gráfica que la mayoría de los pozos está por encima del 97% de corte de agua. Casi el 98% de todos los pozos de este campo, su corte de agua es superior al 97%. Entonces, se puede acondicionar a un sistema geotérmico. Entonces, para la obtención de esos datos, nosotros, bueno, en mi caso, es el estudio del pozo productor. Me centré en el pozo productor para obtener la data, tanto ya que estos pozos funcionan con bomba electrosumergible y tenemos el sensor. Entonces, este sensor en data real nos da, digamos, la presión del reservorio en el fondo del pozo. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo del pozo
que su temperatura de fondo es 232, aproximadamente 115 grados Celsius. Entonces también se hizo pruebas de laboratorio para poder corroborar los datos del corte de agua. Como podemos ver que en estos resultados que obtenemos tenemos corte de agua superior al 98%. Entonces, haciendo todos esos procedimientos, tuvimos la data para ver el potencial geotérmico que tiene este campo petrolero. Entonces, tenemos de batería 1 y de batería 2. Y también es importante ver la temperatura con que llegan el agua de reinyección para ser inyectada a los reservorios, para ver la energía térmica que se pierde durante el recorrido, durante el proceso de producción. Y podemos ver que el campo de corriente ya cuenta con todas las infraestructuras, o sea, ya no es necesario ni explorar ni hacer estudios. Ya tenemos todas las instalaciones de superficie y de pozo instaladas, tanto un pozo inyector y un pozo productor. Entonces, mi proyecto de tesis se centró en corrientes batería 1, debido a que fue más factible hacer el estudio, debido a la cantidad de pozos y la obtención de datos. Como podemos ver, la temperatura promedio en corriente es de 98 grados Celsius y el corte de agua es de 98%. Con un caudal de geofluido de 80.000 barriles por día. Entonces también vemos que en batería 1, el 98% de todos los pozos del campo está por encima del corte de agua de 97. O sea, se comporta como un sistema geotérmico. Y llega, o sea, se inyecta el agua de producción a 82 grados Celsius. O sea, notamos la secuencia que desde cabeza de pozo hasta el pozo de inyección se pierde más o menos 16 grados de temperatura, ¿no?, al ambiente. Entonces acá tenemos, acá hice una pequeña gráfica para ver dónde sería conveniente poder instalar mi módulo de ciclo binario, desde el pozo productor hasta el pozo inyector. Entonces, esa es la medición en cada punto, una temperatura, para obtener una temperatura estimada. Sale de cabeza de pozo en 98, llega al tanque desnatador a 90 y se inyecta a 82. Entonces vemos que durante ese recorrido, nuestro fluido pierde energía térmica. Entonces, ¿cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo puedo aprovecharlo? ¿O dónde podría instalar mi módulo de ciclo binario? Entonces, acá tenemos digamos, la silueta de batería 1, que está conformada por plataformas, los pozos, las líneas de recolección y el manifold, ¿no? Múltiples totales. Entonces, para mí la mejor opción fue instalar mi intercambiador de calor del módulo de ciclo binario ya en los múltiplos totales, creando un nuevo múltiplo total, para que luego los fluidos sigan el proceso de producción. O sea, acá la coproducción va a trabajar junto con la producción de hidrocarburos. Entonces nosotros queremos aprovechar esa energía térmica para poder generar energía eléctrica. Entonces, aquí hice un análisis económico y evaluación ambiental, ¿no? Para minimizar la pérdida de calor, los fluidos, para utilizarlo, aprovecharlo, debemos aislar, ¿no?, un material aislante para que llegue digamos, a una temperatura al módulo de ciclo binario. Entonces, lo que yo opté es aislar las tuberías con un material aislante que escogí, bueno, el más conocido, la fibra de vidrio, para solamente obtener una pérdida de calor del 5%. Por lo cual, con una nueva temperatura de entrada, nos permitirá establecer la capacidad, el precio del módulo, los costos estimados, la inversión y los beneficios en la implementación de este módulo. Y acá podemos ver la expresión matemática que utilicé, ¿no?, sacada de la literatura, que, bueno, tal vez ya es conocida por nosotros que hemos visto en la universidad, el cálculo de flujo de calor, ¿no?, tanto para tubería y tanto para cuando podemos introducir un material adicional. Entonces, utilizando esa ecuación y con la ayuda de Excel, con el programa Solver, calculé los espesores que deben tener, digamos, el material aislante para recubrir con fibra de vidrio la tubería y evitar la pérdida de calor al ambiente. Tanto acá tenemos las plataformas, los pozos y las longitudes de los tramos. Entonces, con eso calculé que la tubería en batería 1 debe estar cubierta con cierto espesor de material aislante. Entonces, luego también hice acá el balance económico, cuánto me costaría obtener ese material aislante por toda la longitud, ¿no? Entonces, me sale un costo aproximado de $120.000 por la adquisición del material. Entonces,
Con esa data nuevamente calculo la temperatura de entrada que llegaría a mi módulo de ciclo binario. Entonces nuevamente con el programa Solver, perdiendo, como mencioné anteriormente, solamente mandando el 5% de calor al ambiente, entonces nos sale una temperatura de entrada de 95 grados Celsius. Entonces, con el gráfico de ORMAT, que como pueden ver acá en la gráfica, que es potencia de salida específica kilowatt toneladas y la temperatura de entrada del medio de calentamiento. O sea, considerando solamente agua caliente, porque el corte de agua es superior al 98%, y haciendo la conversión de los 80.000 barriles por día que produce batería 1, y haciendo la conversión en metros cúbicos por día, en kilogramos por segundo y en toneladas por hora. Entonces nosotros también sabemos que el factor de una planta geotérmica es el 95%. Entonces, buscando en la gráfica, digamos, la temperatura de entrada de 95 grados Celsius y considerando el agua caliente, buscamos la potencia de salida específica por kilowatt por tonelada. Entonces, como tenemos 80.000 barriles por día convertido a toneladas por hora, tenemos 530 toneladas por hora. Entonces, multiplicando por el factor 2, tenemos la potencia específica del ciclo del módulo, que sería 1060 kilowatts, pero estimándolo a 1 megawatt, ¿no? Debido a la factor de potencia de, digamos, de la planta geotérmica, que es 95%. Bueno, entonces también lo que utilicé es el catálogo de Berkis, que hace un estudio de costos estimados para la construcción de una planta de ciclo binario geotérmico. Entonces, igualmente, con una temperatura de 95 y un caudal de 147 kilogramos por segundo, vemos que nos da una planta de 1000 kilowatts, o sea, 1 megawatt. Entonces, se verifica el resultado. Entonces, en el catálogo también nos da para poder obtener, como se mencionó, ¿no?, los costos tan solo con la temperatura de campo. Entonces acá vemos que en la exploración geotérmica se utiliza el mapeo geológico, el análisis químico, mediciones magnéticas, mediciones de resistividad, perforación de prueba y mediciones de temperatura del suelo. Entonces nosotros nos estaríamos ahorrando $22.000 por kilowatt generado. Entonces estamos hablando de $22 millones que nos ahorraríamos porque ya todas las infraestructuras, todo el estudio geológico ya está hecho. Entonces nosotros nos enfocaríamos solamente en el módulo del ciclo binario, ¿no? El equipamiento mecánico, que contiene todo, como ven en la descripción, la electricidad y control, y la obra civil, ¿no? Y los costos indirectos, que es la ingeniería, supervisión, y etcétera. Entonces, igualmente, con el catálogo de Berkis, entonces vemos cuánto nos saldría un módulo, obtener un módulo de eso, ¿no? Que es más o menos $5.000 por kilowatt neto, estamos hablando de $5 millones. Entonces, el costo de la inversión total nos sería aproximadamente $27 millones, pero como no estamos evitando el costo de estudio o la exploración geotérmica, no va a salir solamente $5 millones, un costo estimado, ¿no? Porque, como dicen, ¿no? Utilizar estos campos tiene enormes ventajas económicas, no se consideran los costos de exploración y de desarrollo de pozos, las infraestructuras ya se encuentran instaladas y han sido entendidos en el desarrollo inicial del campo petrolero. Entonces también tenemos que tener presente los costos de operación y mantenimiento de este módulo. Haciendo una interpolación, con una temperatura de 95 tenemos los costos de operación y mantenimiento de $500.000 al año. Teniendo en cuenta que esto incluye los costos fijos del personal, contratista y los consumibles, que es del fluido orgánico y repuestos inclusivos. Bueno, estos datos lo tienen ellos, como les mencioné, hace un experimento para obtener los costos del módulo ciclo binario utilizando el fluido de trabajo del isopentano. Entonces también nosotros acá tenemos el diagrama donde podemos ver cómo sería nuestro esquema. O sea, entra a 95 grados Celsius, entonces el fluido le transfiere energía térmica a nuestro fluido motriz y nuevamente sale con una temperatura de 68. ¿Cómo sabemos eso? Con el catálogo de Berkis, ¿no? Hacemos una interpolación nuevamente con el caudal de 147, obtenemos la temperatura de fricción y también podemos obtener cuánto de masa de fluido de trabajo podemos obtener. Entonces, de acá de estos 68, para el sistema de producción de petróleo es muy favorable porque se va a prevenir
o sea, evitar que se escapen más productos condensables, ¿no? A esa temperatura se va a poder tener una mejor calidad del petróleo. Y también para la reinyección del agua coproducida, ¿no? Debido a que ya no va a haber enlogación y entre otras cosas para poder inyectarlas. Bueno, haciendo el análisis económico, entonces, tenemos acá la habilidad financiera, tenemos en el eje vertical riesgo del proyecto y también costo acumulado, ¿no? Y tenemos todo el proceso de exploración de un campo geotérmico tradicional. Entonces, al utilizar estos campos petroleros, vemos que el riesgo del proyecto va a cambiar de alto, va a pasar entre bajo y moderado, porque ya, como ya mencioné anteriormente, son reservas probadas. Igualmente los costos va a disminuir, va a ser menor incluso, porque solamente nos vamos a centrar en la construcción, arranque y operación y mantenimiento. Entonces hacemos nuestra estimación de costo para entrar el ciclo binario en batería 1, nos sale aproximadamente a 6 millones de dólares. Entonces, para poder ver cuáles serían nuestros ingresos, entonces nosotros tenemos que tener presente que al instalar este módulo de ciclo binario, nos vamos a ahorrar en el consumo de combustible y en la operación de mantenimiento de estas centrales eléctricas por combustión. Entonces tenemos que tener presente que estas máquinas funcionan ya sea con diésel o con gas. Entonces tenemos que tener presente el precio del diésel y del gas, que más o menos está, bueno, en Iquitos está 6.74 soles por galón, que equivale a 85.16 dólares por barril. Y el precio del gas natural, utilizando como referencia el Henry Hub, está en 2.92 dólares por millón de BTU, aproximadamente 3.95 dólares por millones de pies cúbicos, haciendo la conversión. Pero eso es en el 2019. Hoy vemos que en el 2020 ha habido mucha, digamos, fluctuación en los precios. Entonces acá tenemos la generación eléctrica que se hace en batería 1 y batería 2 en el campo de corriente, los servicios de operación y mantenimiento. Entonces, acá podemos ver cuánto de, digamos, tanto de diésel y gas consume, para poder compararlo con el módulo de ciclo binario, que genera el ciclo binario, su potencia es de un megawatt, que al año generaría 8.640 megawatt por hora. Entonces, haciendo una comparación, nos estaríamos ahorrando aproximadamente 13.000 barriles de diésel y 22 millones de pies cúbicos de gas, ¿no? Entonces, con los precios obtenidos promedios, en el 2019 tenemos un ahorro de más o menos 1.200.000 dólares. Igualmente hacemos la equivalencia con el servicio de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces nos estaríamos en una diferencia de ahorro de 160.000 dólares. Entonces con esto hacemos la comparación de la generación de un megawatt. Entonces el módulo de ciclo binario no va a consumir combustible y entonces nos ahorraríamos 1.200.000 dólares. En operación y mantenimiento, en ambos vamos a tener que invertir. Pero hay que darse cuenta que en operación y mantenimiento, como se mencionó, está incluido el costo de personal, por eso es que se ve un poco elevado. Pero igual vamos a entender. Pero ¿cuál es lo importante? Que a reemplazar estos sistemas de combustión por el módulo de ciclo binario vamos a tener un ahorro de 800.000 dólares, ¿no? Podemos acá ver la diferencia de un proyecto piloto, el ciclo binario y un generador eléctrico de motor por combustión. Lo otro, hacemos una evaluación ambiental, donde podemos ver que la comparación entre una planta geotérmica y la planta de combustible fósil. Entonces vemos que el ciclo binario no emite ni gases de efecto invernadero ni partículas materiales, que hoy en día este es un peligro oculto para la población. Entonces, vemos que la planta geotérmica es la que emite menos, ¿no? Menos emisiones de CO2 y menos partículas materializadas. Entonces, es muy amigable para el medio ambiente en comparación con las energías de combustibles fósiles. Tanto el carbón emite bastante, el petróleo y el gas natural están por ahí, o sea, una diferencia del 20% menos el gas natural que el petróleo, pero igual contamina el medio ambiente. Entonces, vemos que el ciclo binario geotérmico en su ciclo cerrado, que no emite emisiones de gases de efecto invernadero, ni partícula materializada. Entonces hicimos los cálculos de cuántas de toneladas de CO2 evitaríamos en mandar al ambiente. Entonces, con los cálculos obtenidos, teniendo la densidad
teniendo digamos, el volumen que evitaríamos consumir de combustibles fósiles, con el valor calorífico neto, con la masa y el factor de emisión, calculamos qué cantidad de CO2 evitaríamos emitir al ambiente, ¿no? Más o menos nos sale 1.300.000 toneladas de CO2 que nosotros evitaríamos anualmente de mandar al ambiente. Entonces acá hacemos la factibilidad y viabilidad económica. O sea, estamos considerando una instalación del ciclo binario en una red off-grid, o sea, para el campamento. O sea, no estamos off-grid que digamos, se interconecta, ¿no?, con el sistema de conexión, ¿no?, de energía eléctrica. Entonces, hacemos nuestra factibilidad y viabilidad económica. El campo de petróleo de corriente, 98% de corte de agua, cabal 80.000 barriles por día o 147 kilogramos por segundo. Temperatura de entrada de geofluido, 95 grados Celsius. Capacidad del módulo, 1 megawatt. Y energía generada de 8.640 megawatt por hora, ¿no?, anualmente. Periodo, hacemos nuestro flujo de caja por 8 años. El ingreso equivalente, que serían los ahorros por el consumo de combustible y operación y mantenimiento, de $1.400.000. El CAPEX, la inversión por el módulo de ciclo binario y el material aislante, aproximadamente $5 millones. Y acá también tenemos operación y mantenimiento del módulo, ¿no?, que más o menos de $500.000. Entonces tenemos que el TIR es 14.4%, un BAN positivo y el periodo de retorno de la inversión de aproximadamente 5 años, ¿no? Pero, ¿cuál es lo que le hace favorable, no? Según, bueno, acá en el gobierno de Perú, podemos utilizar los bonos o créditos de carbono, que esto ayudaría a la inversión, ¿no?, de este proyecto. Entonces, acá hacemos nuestro análisis de sensibilidad con, digamos, con el precio de crédito de carbono, manteniendo todo constante, sin modificación. Entonces, anteriormente los créditos de carbono estaba por encima de $1. Hoy en día está menos de $1. Pero por eso hicimos nuestro análisis de sensibilidad. Si el precio está menor a $0.13 por tonelada de CO2, el proyecto no sería rentable. Si está por encima, sería rentable. O sea, si está por encima de $1, mucho más rentable. Y si nosotros transformáramos ese campo de petróleo en un sistema geotérmico y podríamos utilizar el pago del sistema y la prima, obtendríamos mucho más ingresos. O sea, sería un proyecto rentable. Entonces, las conclusiones es que el módulo ciclo binario permite aprovechar la temperatura de los geofluidos extraídos para generar energía eléctrica sin consumo de combustible, disminuir el consumo de combustible fósil y mitigar la emanación de los gases de efecto invernadero, reemplazar los costos operativos de mantenimiento de algunos de los generadores que utilizan motores de combustión y consumo de combustible equivalente a la generación del módulo de ciclo binario. Luego, también disminuirían la elevación en el sistema de inyección para evitar la intervención de mantenimiento, y resulta factible y viable reemplazar los generadores de combustión. Conclusiones: en el campo de petróleo de corriente sería bueno implementar un módulo de 1 megawatt a una temperatura de entrada de 95 grados Celsius y una masa de fluido de 147 kilogramos por segundo. Implementar la tecnología de ciclo binario en los campos de petróleo para generar electricidad y reemplazar los combustibles fósiles, aprovechando los créditos de carbono para reducir la inversión. Actualizar la legislación, promover la explotación y utilización de la energía geotérmica en yacimientos petrolíferos. Y también vemos que, digamos, hay ciertos campos petroleros que queman gas en el flare, que emiten CO2, y ellos pagan una penalidad, ¿no? Entonces, en vez de desperdiciar esa energía, podemos incrementar la temperatura de los geofluidos para obtener mayor energía, mayor megawatt, para poder así aprovechar aún más la energía geotérmica. Bueno, eso sería todo de mi parte. Excelente, muchas gracias, Francis. Realmente una gran cantidad de información, como ya varios escribieron en el chat, un trabajo de alto nivel, me parece. Toda esa información de costo, realmente muy interesante verla y tener acceso. ¿Cierto que podemos subir tu grabación al canal de YouTube? Sí. No hay problema, listo. Ok, ¿me dejas compartir, por favor? Así te muestro las primeras preguntas que tenemos. Ok. Listo.
Entonces, la primera pregunta es de Diana Pacuelo, nos pregunta, bueno, felicitaciones por tu presentación y pregunta por el mapa de gradiente de temperaturas. ¿Qué información utilizaste para obtener esos datos en la zona de selva? Bueno, ese mapa de gradiente térmico, lo encontré en una tesis de geología que se trató principalmente en hallar la gradiente geotérmico de la selva con los datos de la perforación de los pozos petroleros que se hizo. Entonces, se hizo una recopilación de datos según el autor y con los gradientes que se obtenían durante la perforación se hizo, digamos, cómo se comporta el flujo de calor en las cuencas de la selva. Y con eso obtuvo los valores, ¿no? Y podemos ver también que, digamos, se asemeja a, como pudimos ver en la sección estructural geológica, se asemeja con, digamos, con las anomalías que se presentan. Listo, muchas gracias. Otra pregunta de Jesús David nos dice, te pregunta cuáles son los principales impactos positivos y negativos al medio ambiente de la utilización de ese tipo de plantas de ciclo binario y qué tipos de motores serían más compatibles para trabajar con ese tipo de energía. Bueno, los impactos positivos, vimos que es un ciclo cerrado, no emite gases de efecto invernadero ni partículas materiales, que hoy en día es un problema. Bueno, digamos, lo otro impacto negativo no es mucho, solamente que va a ser una instalación de un módulo, ya un campo petrolero, que ya cuenta con el estudio de impacto ambiental. Y encima, este módulo ayudaría a reducir las emisiones de CO2. Listo. Sí, la ventaja en general de esas centrales binarias es si las emisiones comparadas con las de flasheo, de vapor seco, son mínimas o nulas, entonces sí, una de las mayores ventajas. No sé si entre los asistentes quieren aclarar otras dudas, tenemos todavía unos minuticos. Si no, yo te aprovecho para hacerte una pregunta, Francis. Hablaste del el fluido de trabajo, el fluido secundario, tú lo llamaste fluido, no me acuerdo, le diste otro Claro, nombre. fluido Eso. motriz, fluido de trabajo, Ajá. ¿no? Ese fluido sí necesita algún mantenimiento, cambio tiene una vida útil, porque me parece que en los costos pareció algo asociado al fluido, entonces yo no sé bien cómo funciona eso. ¿Se tiene que cambiar o se va Claro, o sea, consumiendo? cierto tiempo se hace su chequeo porque ese tiene que ser una masa constante, ¿no? O sea, a ver Mm, si hay digamos, un escape de fluido de masa para ver que sea el sistema a la hora de que ese fluido se va a evaporar sea eficiente para las turbinas, ¿no? ya, listo. No sé si alguien tiene más preguntas. Si no, bueno, agradecemos realmente tu tiempo por preparar esa presentación, por compartirlas y invitamos a todos los asistentes a seguirnos la próxima semana, próximo viernes y recordamos el 30 de octubre cuando muy probablemente vamos a cerrar Aprende Geotermia para este año, estar pendientes que anunciaremos los dos ganadores profesionales y estudiantiles de las membresías 2021 teniendo en cuenta las participaciones a los webinars hasta el número 30. Entonces, muchas gracias a todos los asistentes y una feliz tarde, noche, según donde estén. Hasta luego. Muchas gracias.